¿Qué hace usted, Aarón? Porque estamos en 2.116 de metros o nivel medio O de sea, mar. del nivel del mar estamos 2 metros, 2.1. Está rebasado. Está rebasado. Ahorita deberíamos estar en 8.7. O sea, menos. Menos. O sea, tenemos 1,20 m extra de agua. Excelente. Órale. Extra de agua. Muchísimo. Es un montón de agua. Claro que ese 1,20 es un excedente que nos cae de perlas en esta zona en la cual no vamos a padecer de falta de agua subterránea para el abastecimiento de las ciudades y el uso que se le da al agua por los seres humanos, ya sea industria, comercio, etcétera. Ahorita nos espera prácticamente una semana o dos de calor y todo parece indicar de acuerdo al modelo CANCIP, que es un modelo especializado en lluvias y humedad. Va a haber una masiva entrada de humedad lentamente a la zona y eso va a provocar que las lluvias puedan caer a partir ya del 15 de mayo o un poco antes. Lógicamente, previo a que caiga eso, va a haber mayor cobertura nubosa y esa cobertura nubosa va a hacer que las temperaturas de 40 a 41 que deberán empezar a sentirse esta semana que viene, prácticamente este fin de semana, van a empezar a mermar y a bajar a 34, 35. Ya estamos en el mes de mayo y el mes de mayo es prácticamente el final del calor, pero el final del calor es la parte más intensa. La parte más intensa va de la segunda quincena de abril hasta lo que es el mes de mayo, hasta que empieza a llover. Es cuando se han dado las temperaturas más altas, se ha dado lo peor del calor. Eso ha sido cada año, no ha cambiado eso prácticamente, pero este año ha sido un calor benévolo para Yucatán. A diferencia de, sobre todo el año pasado, que fue uno de los, bueno, el más caliente que es de toda la historia. Cada año es más caliente que el otro. Y el año pasado, abril y mayo, fueron los más calientes, veces más calientes desde que llevo un control escrito. Ha sido muy diferente la situación a cómo vivimos el año pasado. Definitivamente, una vuelta total prácticamente. Amigos en contexto, bienvenidos a una ronda más de entrevistas y retomamos las pláticas con personajes destacados de Yucatán. Y en este espacio no podía faltar una persona que en lo personal admiro mucho. Ha sido alguien con el que pues he tenido una relación muy fraterna, el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, el gurú del tiempo. Bueno, eso dicen, el gurú del tiempo. Esa palabra gurú del tiempo me lo dijo Carmen Aristegui, me sorprendió en la Ciudad de México. Me dijo, usted es el gurú del tiempo. Eso dicen, le digo. Es que usted no falla, me dice. Bueno, hasta ahorita los caracoles que tiro han sido todo un nexo. Bueno, antes que nada, pues, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Aarón, y aquí a tus órdenes a lo que quieras que Oiga, comentemos. pues nada más para cerrar este del gurú, pues toda la experiencia que usted trae desde el laboratorio de la UADY, la universidad, la facultad, o sea, no es improvisación y pues creo que es verdad. Yo soy uno de los que piensa que usted es el gurú del tiempo. Bueno, lo que pasa que en su momento, pues, tuve la oportunidad de salir fuera de México, aprovechando una beca que dio la UNESCO para ir a estudiar el posgrado en ciencias atmosféricas y, pues aprovechamos el momento y yo digo que tuve mucha suerte porque tuve muy buenos maestros, entre ellos al profesor William Gray, el que le llamaban el gurú de los huracanes. ¿Cómo no? Él llevaba el curso, era uno de los maestros del curso, Rick Álvarez, Bill Thomas, buenos maestros, ¿no? Tuve esa suerte, pues aprovechamos el momento para estar en esa situación. Y cuando regresé a Yucatán, pues fui el primero en traer una primera estación automática. Y pues fui bueno, con agua tenía tiempo que hacía meteorología, pero a nivel nacional. Pero acá en Yucatán, pues fuimos los pioneros en empezar a fomentar la meteorología y me da gusto que hoy en día, pues mucha gente le gusta el área y hay desde aficionados hasta gente que se fue a estudiar. Tengo estudiantes que han ido a estudiar meteorología. De hecho, uno de ellos trabaja conmigo en la pequeña empresa que he formado. Es maestro en ciencias hidrometeorológicas y pues me ayuda con los boletines, me ayuda con las condiciones del tiempo. Siempre hay que estar abiertos a todo lo nuevo, a las tecnologías, pero a la tecnología que manejan los jóvenes hoy en día. Tienen más experiencia, tienen más ideas sobre todo, ¿no? Yo siempre he sido una persona que no me quedo estancado, ¿no? Ni tampoco yo soy el todólogo, ¿no? Siempre digo que
todo en su momento y en su tiempo, y hay que dar paso a las generaciones futuras. Esa fue una de las razones por las cuales les dije adiós al laboratorio de hidráulica, hidrología y meteorología, para querer paso a otras generaciones y dedicarnos un poco más a un área que me empezó a gustar muchísimo, que fue la meteorología. Y pues seguimos con ello, somos el vocero y meteorólogo de CIAFEM Wadi y tenemos una pequeña consultoría hidrometeorológica acá en Yucatán, pues con la cual estamos trabajando y hemos formado pues varios grupos de trabajo, entre ellos uno donde se encuentra usted, y igual le agradezco que pertenezca a ese pequeño grupo de trabajo y pues interactuamos también con otras páginas y otros grupos de trabajo a nivel de ya fuera de México y de Yucatán, Claro, claro. en donde pues vamos compartiendo pues algunas cosas de lo que va sucediendo aquí en Latinoamérica y de lo que viene de fuera para no perder y estar actualizados. Y tenemos una pequeña red también de estaciones, aprovechando la comunicación y la tecnología, pues estamos comunicados inclusive por radio UHF para saber lo que va sucediendo en todo el contorno de lo que es Yucatán y de hecho la península de Yucatán, ¿no? Y así vamos yendo y créanme que vamos a aprender, nunca se deja de aprender. Seguro. La meteorología es un área muy amplia, muy interesante, muy apasionada, pero hay que tener mucho cuidado porque para poder meterse en esa área hay que tener el conocimiento académico. No basta la pasión y que te guste mucho, porque te puedes meter en un túnel en donde piensas que el camino entre 2 puntos es un túnel y te puedes perder en ese túnel, ¿no? Preparación es clave. La preparación es muy clave prácticamente. Pues, afortunadamente, gracias a la UADY, pues, hubo intercambio con la Universidad Estatal de Colorado, donde hice 2 estancias. Traje maestros de allá a hacer estancias acá a Yucatán, pues, y específicamente a la UADY, donde hubo mucho intercambio, hicimos algunos proyectos muy interesantes y salieron cosas muy, muy interesantes de lo que sucede aquí en la península de Yucatán. Hay mucho que hacer. Yucatán lo consideran ellos un laboratorio natural. No hay que poner un laboratorio de meteorología, el laboratorio está en el cielo de Yucatán. Ah, Y el está to conocimiento de y el las personas, conocimiento, sí. de los Y sobre todo, fíjese, Aarón, sobre todo, y yo siempre lo digo, descendemos de pues, de una raza en la cual era muy avanzado, no solo en matemáticas, en astronomía, sino también en meteorología. sí, sí, sí. Y tan es así que ellos tenían como dios al dios Huracán con K, con la letra K, que era un dios que les causaba hambruna, destrucción y muerte. O sea, ellos ya sabían de la existencia de estos fenómenos extremos meteorológicos que se llaman huracanes y le tenían mucho respeto a este sistema, pero ellos, pues, como grandes meteorólogos, se aprendió mucho de ese sistema. Tan es así que aún las cabañuelas mayas se lleva a cabo en la zona maya, liderado por el ingeniero Bernardo Camal, el famoso Arush. Y vaya que le atinan, ¿eh? Y vaya, Vaya que le atinan. un conocimiento que ha pasado de generación en Impresionante. generación y que no se ha perdido, afortunadamente, es algo muy de Yucatán, muy de nosotros, a la cual deberíamos sentirnos muy orgullosos. Y, pues, lógicamente, el Arush, como le voy a decir, pues, lógicamente, pues, trabajamos con él, lo apoyamos. Se está rescatando, porque también por allá se andaba perdiendo esa parte, Andaba ¿no? perdiendo efectivamente y él lo ha rescatado realmente, pero ahora lo está combinando con las cuestiones de lo que es Y la ciencia, académico también, ¿no? sí, Mucho tema académico. mucho tema académico, la ciencia, la tecnología, los avances que han habido muchísimos, a nivel de tecnología con los modelos matemáticos y lo que se hace con la simple observación y lo que dan a conocer los parámetros naturales, como son las aves, las hormigas, las plantas y todo eso combinado, créame, Aarón, que es una ciencia muy, muy apasionada y muy interesante, ¿eh? Me consta. Y se va hilando la observación, los comportamientos de la naturaleza con lo que sucede con un mapa meteorológico, aplicándole un modelo matemático y corriendo el modelo de lo que va sucediendo. Y hay una completa concordancia extremadamente sorprendente. Impresionante. Así es, Impresionante. impresionante. Y esta temporada, este año, lo estamos viendo prácticamente con lo que va sucediendo. Oiga, y justamente ya entrando en materia, Inge, de esta situación, pues ya estamos ya en este tiempo de calor, ya nos cayó
intenso, ya empezamos a sentir el golpe de calor ya. ¿Cómo está el tema de la sequía? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Qué es lo que nos espera para estamos empezando mayo? ¿Cómo empieza todo este tema? Bueno, ya estamos en el mes de mayo y el mes de mayo es prácticamente el final del calor, pero el final del calor es la parte más intensa. La parte más intensa va de la segunda quincena de abril hasta lo que es el mes de mayo, hasta que empieza a llover. Es cuando se han dado las temperaturas más altas, se ha dado lo peor del calor. Eso ha sido cada año, no ha cambiado eso prácticamente, pero este año ha sido un calor benévolo para Yucatán. A diferencia de, sobre todo el año pasado, que fue uno de los, bueno, el más caliente que es de toda la historia. Cada año es más caliente que el otro. Y el año pasado, abril y mayo, fueron los más calientes, veces más calientes desde que llevo un control escrito. Ha sido muy diferente la situación a cómo vivimos el año pasado. Definitivamente, una vuelta total prácticamente. El calor siempre se daba para estas fechas. Así los abuelos, bisabuelos, los papás sabían que estas fechas eran las más peligrosas para el calor. Y no desde febrero y marzo que empezaba un calor fuera de lo normal. Y para estas fechas pues ya era una cosa insoportable como pasó el año pasado. Pero este año ha habido los tiempos exactos de cómo debe darse el calor. Y lógicamente nosotros que ya nos estamos acostumbrando a vivir eh, temperaturas extremosamente altas y ambientes muy cálidos, pero lógicamente lo estamos viendo diferente este año, de que sentimos que el calor no fue tan fuerte como otros años. Sí, sí, sí. Claro, hay su explicación definitivamente científica, en el sentido de que pues el evento del ENSO, en este caso la niña y la fase neutra, tienen mucho que ver para que no sea tan fuerte a como fue el año pasado que vivimos con el niño. El niño es más sequedad, menos humedad. Con la niña y fase neutra es más humedad. Y, y si vemos la parte del estudio de las cabañuelas, ellos decían que iba a haber calor con humedad y no se esperaba tanto calor. Y es lo que está sucediendo hasta ahorita. Ahorita nos espera prácticamente una semana o dos de calor y todo parece indicar, de acuerdo al modelo CANSIP, que es un modelo especializado en lluvias y humedad. Va a haber una masiva entrada de humedad lentamente a la zona y eso va a provocar que las lluvias puedan caer a partir ya del 15 de mayo o un poco antes. Lógicamente, previo a que caiga eso, va a haber mayor cobertura nubosa. Claro. Y esa cobertura nubosa va a hacer que las temperaturas de 40 a 41 que deberán empezar a sentirse esta semana que viene, prácticamente este fin de semana, van a empezar a mermar y a bajar a 34, 35. Y si empieza a llover, aunque no llueve en Mérida, pero llueve al interior del estado, eso ayuda a que no suban las temperaturas y con ello pues, se daría fin a la fase crítica del calor y nos vamos yendo en transición hacia la fase de la lluvia. El modelo CANSIP, adelantando un poco al tema de las lluvias, indica que el mes de junio va a ser tan lluvioso como lo fue el año 2020, que como recordará, Órale, eso sí llegó el Cristóbal, esto un ciclón de mucha agua que nos dejó las peores no, lluvias de la no, se historia. inundó todo, prácticamente muchos rectores del estado, que rebasó el acuífero, o sea, fue histórico, Sí, pues. bueno, Cristóbal lo que hizo nos provocó encharcamiento, el agua sobre la superficie del suelo. Inundó aguadas, zonas bajas, volvió ríos, todo lo que se puso ahí, hubo cascadas en los cenotes, y ya cuando pasó el tiempo y lo que pasó en octubre, que fueron 3 ciclones, Gamma, Delta y Zeta, ya el acuífero que ya había elevado bastante su nivel del agua, lógicamente terminó de elevarse y rebosó. Fue consecuencia del junio muy lluvioso del 2020. Me han preguntado si puede suceder lo mismo este año. Por supuesto que sí. Si junio es muy lluvioso, quedamos propensos a que pueda pasar o repetirse. Porque eso Pero todavía no ha descendido, ¿no? O no, sea, el nivel acuífero sigue todavía sigue elevado. Esa pregunta es muy buena, fíjate, esa observación que hace usted, Aaron. Porque estamos en 2.116 de metros o nivel medio O de sea, mar. del nivel del mar estamos 2 punto Metros, so 2.1 está rebasado, está está rebasado. rebasado, Ahorita deberíamos estar en punto 8.7 o sea, menos. menos. O sea, tenemos 1,20 m extra de agua. Excelente, órale, Extra es de agua. muchísimo. Es un montón de agua. Claro que ese 1,20 es un excedente que nos cae de perlas en esta zona en la cual no vamos a padecer de falta de agua subterránea para el abastecimiento de las ciudades y el uso que se le da al agua por los seres humanos, ya sea industria, comercio, etcétera. A diferencia que el país que va a pasar muchos problemas. Pero eso nos pone en un peligro
porque cuando vino Cristóbal y vino luego Gamma, Delta y Zeta, lógicamente en estas fechas estábamos a 0.20 metros sobre el nivel medio del mar, no 2.1. Y de 0.20 llegamos prácticamente a los 3 metros. 3 metros sobre el nivel medio del mar, con las lluvias de Cristóbal. Fíjese cuánto cayó de agua. Sí, sí, sí. Fueron más de 2.000 litros que cayeron por metro cuadrado de agua en 5 días. Y aunque no llovió en julio ni en agosto, pero en septiembre volvieron las lluvias, fue más que suficiente con esa cantidad de agua bajo 1 metro, quedamos en 2 como estamos ahorita, para que cuando viniera Gamma, Delta y Zeta nos regalaran 3 metros más de agua y rebosara el acuífero en muchas zonas del estado de Yucatán, sobre todo en la parte norte, algo que no era la primera vez que pasaba, porque en la península hay evidencia de que sucedió con Wilma en la parte norte de Quintana Roo y en la parte noreste del estado, allá por Colonia, Yucatán, toda esa zona Sí. rebosaron los pozos, o sea, rebosó el acuífero. Pero lo que sí fue por primera vez es que en las zonas urbanas rebosó el acuífero e inundó zonas de alta plusvalía aquí en Yucatán, en Mérida, alta plusvalía tanto en vivienda y zona económica como en los ranchos de Tizimín, que también rebosó el agua de los cenotes, salía el agua y hubo muchas pérdidas. Sí, sí, sí. Eso es algo que vino con el cambio climático y puede volver a ocurrir. Todas esas personas que vivieron eso en el 2020 deben tener una resiliencia de que viven en una zona en la cual puede repetirse eso y que tener un plan B que van a hacer cuando suceda, porque cuando sucede eso el agua no se va. Y si hace un hueco sale más agua. ¿Sí? Ese problema. No sirve de nada escarbar. Entonces, para cerrar lo de la sequía que estamos hablando, es una sequía benévola. Hoy vamos a pasar 15 días tal vez de lo más fuerte y después ya vienen las lluvias para calmar todo. Pero hay que estar atentos también a las lluvias. Hay que estar atentos cómo van a venir las lluvias. Así es. Oye, Inge, pero no obstante, ya que platicamos de este tema de Cristóbal, que fue una temporada especial, vamos a dejarlo en especial, porque el año pasado también tuvo sus bemoles, vimos a estos huracanes que pasaron, que nos dejaron un mensaje, y eso usted lo ha dicho, los huracanes explosivos, como le están diciendo ahorita, ¿no? Que de momento es una tormentita y ya a las 2 horas ya categoría 1, 2, 3, 4, 5 y vámonos. Y ahí está el peligro, ¿no? Este es un aviso que nos dio la temporada 2024. Hoy hay que estar más pendientes que nunca porque ya tenemos este antecedente. Sí, y los huracanes explosivos, algo que vino con el cambio climático. Ha habido en el mundo varios casos, pero México no conocía eso. Lo conoció con Otis en Acapulco. Ok. Que Otis era un huracán categoría 1, se topó con una corriente cálida de agua y en menos de 12 horas de categoría 1 a categoría 5. Un huracán muy compacto, muy pequeño como Milton, y se fue directo a la bahía de Acapulco y asumimos todo lo que pasó. El año pasado hubo 2 explosivos. El primero fue Beryl, que pasó por cierto, sobre la playa de Yucatán, pero pasó Muy leve. muy leve, muy mal, le fue mal ese huracán cuando pasó afortunadamente sobre nosotros, pero en el Caribe Oriental fue un huracán muy pronto que alcanzó categoría 5 previo a la llegada del Caribe, de lo que es las Antillas Menores en su parte sur. Nunca había pasado un huracán categoría 5 allá, provocó mucha muerte y fue avanzando. Pero lógicamente este huracán categoría 5, por llegar a principios de julio, en ese momento las capas atmosféricas no están estables para que pueda vivir un gran huracán y pueda desarrollarse a sus anchas, como en el caso de un Gilberto, Sí. que la atmósfera ya estaba estable y podía desarrollarse a sus anchas y llegar como un monstruo, barrer toda la zona. Beryl se topó con capas de aire de diferentes temperaturas y en el camino empezó a sufrir altas y bajas, pero más bajas que altas. Y con esas altas y bajas llegó frente a la península de Yucatán. En un momento dado le alcanzó nada más una categoría más, vino como categoría 1, casi llegó a 2 y ingresó a la península, pero inmediatamente se vio mal porque había corrientes de aire en altura sobre la península y lo que hizo aceleró, inclusive salió más rápido por el puente Telchac y San Cristóbal. Pues esperaba que atravesara y viniera sobre Mérida, que al final salió a corriendo a toda velocidad por allá y ya en el Golfo se tocó con corrientes cálidas, recuperó su categoría 3 arriba otra vez. y se fue a Texas, donde causó muerte y destrucción con sus inundaciones. Esa vez corrimos con suerte.
Milton fue otro. Vino del otro lado, ¿no? Vino al revés. Nunca había pasado eso en el Golfo de México. Ya estuvimos checando al menos de que se lleve un control, no había pasado eso que un ciclón se formara en el Golfo de México pegado a Veracruz y viniera en sentido contrario. Y al venir en sentido contrario, lógicamente se topó en el Golfo de México con la corriente que viene del Mar Caribe, cruza sobre Yucatán, luego sigue toda la costa de la República Mexicana, llega a Texas, luego va por el sur de Estados Unidos, va por Florida, es una corriente de aguas cálidas y estaba más caliente de lo normal. Y cuando pasó Milton allá, en menos de 12 horas pasó de huracán 1 a huracán categoría 5 y con esa categoría, con vientos casi de 300 sostenido, muy compacto igual, se plantó frente a Celestún y se temió lo peor para Yucatán. Se temió Estuvo muy cerca muy de cerca, Yucatán, sí, como categoría 5. como categoría 5. Estuvo muy cerca de golpear a Yucatán así, solamente porque cuando son huracanes muy pequeños, o sea, los huracanes pueden ser muy expandidos o muy pequeños. Gilberto fue un huracán, el de más diámetro que se recuerda, 1200 kilómetros de diámetro, Wow. con un ojo muy pequeño, lógicamente. Solo el ojo se expandió cuando pasó sobre la península, pues su medida quedó bajo el ojo del huracán. Pero ese tipo de ciclones, como tienen ojos muy pequeños y son tan grandes, su proceso van haciendo cambios del ojo, del líder. Se desbarata uno y forma otro. Entonces, cuando se paró frente a Celestún y se temió lo peor para toda la parte de la costa norte de Yucatán, incluyendo la ciudad de Mérida, Sí, ¿cómo no? se temió lo peor. Afortunadamente, el ciclón se le ocurrió cambiar de ojo. Y el nuevo ojo se lo creó 40 kilómetros más al norte de donde estaba, hacia el norte. Y esos 40 kilómetros, con ser un programa muy compacto, fue suficiente para que toda la costa norte de Yucatán se salve. Más no así, Pero el ¿cómo mar, así que porque el mar Claro, entró todo exactamente, en el mar se quedó allá lo peor y la marejada que vino, lógicamente, estuvo muy fuerte. Y pues los pescadores que menospreciaron esa situación tal vez, o no sabemos qué haya pasado, no se esperaban un huracán de ese tipo y lógicamente esa fue una de las causas que hubiera demasiadas muertes. Es una cosa muy que terrible. estuvimos A a nada, nada a nada. prácticamente, tal vez unos minutos, unas horas Sí, de que pudiese pasar sobre Yucatán, de hecho, completamente dentro sobre Yucatán. iba a pasar exactamente, entrar por Cizal y salir por Telchac Puerto, Sí. pasando, Pasar sobre Mérida. pasando al norte de Mérida. Okey. Era una cosa espantosa lo que iba a pasar. Y era Si categoría lo hubiese corrido el ojo, doblegarlo y hacerlo más abajo, tal vez no nos íbamos a conversar ahorita en ese momento acá. Tal vez. hubiese Porque sido iba a ser algo una máquina de destrucción, ¿eh? Porque venía a 15 kilómetros por hora y era una afectación aproximada de 27 horas. Una cosa tremenda. esa es la enseñanza de este tipo de cosas que Exacto. pueden pasar en esta y en los años futuros. Ahorita no tenemos a un enemigo pequeño. Basta una depresión, algo que ya sea un ciclón tropical, depresión o tormenta o huracán 1, para que se tope con esa agua caliente y se vuelva un monstruo inmediato. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros los yucatecos ante esta situación? Ir un paso adelante. Vamos a pensar que todos van a ser malos y prepararnos para lo peor, esperando siempre lo mejor. Porque con lo que está pasando ahora, se están volviendo muy comunes este tipo de ciclones. Recordemos a Rafael, que no llegó a ser un huracán explosivo, pero sí agarró 2 categorías previas antes de entrar a Cuba y salir al Golfo de México. Luego en el Golfo de México gastó toda la energía cinética que había en el Golfo de México y ahí se desbarató. Y eso provocó cambios en las condiciones tanto atmosféricas como de las corrientes del mar. Y esa es una de las razones por la que ahorita se está estudiando, pero no hay todavía algo para decir, es por culpa de Rafael que el agua de Progreso está fría, porque le cambió las corrientes al agua. Pero el agua, y por eso va a quedar caliente en su momento, pero sí removió toda la estructura oceánica de corrientes. Sí, porque estuvo divagando allá 3, 4 días y ahí se deshizo. Entonces, Okey. toda la energía que el Golfo de México había acumulado por años, se la chupó todo Rafael, y esa fue una de las razones también se está estudiando, de que los frentes fríos que pasaban por el sur de Estados Unidos y el norte del Golfo de México, aunque no pasaran por acá, la capa atmosférica que estaba, pues, cambiara sus propiedades térmicas, permitía que llegara el aire frío hasta esta zona, ayudándonos a no pasar
grandes calores también en marzo y en abril. Todo eso es Todos los cambios que provocan un solo sistema. un solo sistema. Por eso los ciclones Perfección. no son los malos de la película. Tienen su función, acabar con el exceso de calor y volverlo viento y agua. ¿Qué calor? El vapor, lo que suelta el mar, la energía cinética, y volverlo agua y viento. Esa es su chamba de los huracanes en el mundo, y llevar este calor a latitudes más al norte. Eso es lo que tratan de hacer, llegar lo más que se pueda hacia el norte para que en el sueño de uno que quiere calentar, uno que quiere el Ecuador que quiere calentar al polo norte y el polo norte que quiere enfriar al Ecuador. Es el sueño guajiro, ¿no? Pero los huracanes siempre tratan de llevar el calor y la lluvia mucho más al norte, y hay zonas del mundo como Sonora que sus lluvias de cada 5 años es por gracias a un ciclón que va a llegar a esa zona y les va a regalar agua. Pero ahorita a Sonora están llegando cada 2 años, ya no cada 5 años. Eso crea Mucha problemas agua. porque es un desierto. Si a un desierto tú le tiras agua, lo vuelves un lodazal. Entonces, eso crea otro tipo de problemas. Y lo que tenemos que hacer todos ante estas situaciones que se están dando, tanto con las sequías, con los frentes fríos, con los ciclones tropicales, es aprender a convivir con el enemigo. Vamos a prepararnos para convivir con esa situación en la cual no hay salida, no hay reversión. Ya estamos en esa fiesta, y ahora vamos a ver cómo sobrevivir a todo eso que va a estar pasando, no solamente acá en la península, sino en todo el mundo. Los que piensen que el que rebosó el acuífero no va a volver a pasar, están en un grave error, porque eso puede volver a pasar en cualquier momento de alguna temporada ciclónica que haya mucha lluvia. Se puede repetir. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a que nuestras casas sean más fuertes, a que nuestros reglamentos de consumo sean más estrictos, a que tengamos más áreas verdes para poder mitigar el calor que estamos sintiendo. O sea, la ciudad no se vuelvan unos hornos como están ahora. Tenemos que hacer un proceso de cambio para mitigar lo más que se pueda los efectos del cambio climático. Si no hacemos eso, cada vez va a ser peor lo que vamos a ir sufriendo, y el ser humano es el único ser vivo en el mundo que no ha evolucionado ante el cambio climático. Hasta los moscos del dengue ya viven en la Ciudad de México, porque el calor ya llega a la Ciudad de México. Sí. De antes no pasaba eso. Todos ya se adaptaron, menos el ser humano. Menos eso. El ser humano es el que se resiste y, al contrario, trata siempre de tratar de destruir todo para ayudar al cambio climático, ¿no? No para revertirlo. Entonces, a eso vamos a enfrentarnos. Y la temporada ciclónica que viene este año, ya se dijo por el doctor Pete Klotzbach, que va a estar por encima del promedio, 17, ya otras agencias hablaron prácticamente todos por encima del promedio. Sexto año consecutivo que dice arriba del promedio. Ya pasó la época en que William Gray, el difunto doctor William Gray, decía de 9 o 8 ciclones al año, ahora son de 15, 16 para arriba. Entonces, vamos a prepararnos, porque ahora lo que va a seguir contra las lluvias y contra lo que son los ciclones. Y hay que recordar que un ciclón, una depresión, nos puede dejar tanta agua que nos puede ahogar a todos. Recuerden que Cristóbal ni siquiera fue tormenta tropical, fue una depresión tropical que vino de Amanda, que se pasó al Golfo de México y cambió de nombre a Cristóbal. Y como depresión tropical a tormenta muy débil, nos dejó más de 2,000 litros de agua en 5 días. Terrible. Entonces, Inge, la preparación es crucial. La preparación Importante. es importante. Muy bien. Le agradezco muchísimo su Al tiempo contrario, por iluminarnos con esta. espero que no se hayan asustado. No, de alguna manera, hay que prevenirnos, eso es lo importante. La prevención es importante. Prepararse ante esas cosas, ante cualquier fenómeno natural. Ya no, ahorita de antes decían, ahí viene la temporada de huracanes, son 6 meses de tensión. Ahorita es todo el año. Puede ser un frente frío, una ventisca, todo puede suceder ahora. No tanto comentaban los famosos, los torbellinos que se van formando, los wind que se forman. Eso también hay que tener en cuenta, que en cualquier momento se puede formar uno y afectar un área muy pequeña. Acuérdense que pasó en Motul, que 2 veces afectó el año pasado, y inclusive en una se llevó la feria. Se destruyó todo. Entonces, cada año la preparación es permanente ahora, ya no hay vuelta. Lo dijo el gurú, hay que ponerle atención y pues todo esto se dice por el bien, no para asustar, pero pues hay que tener muy atentos. Yo le agradezco de nueva cuenta, Inge, por haber estado. No, me contrario, para mí es un Claro, gusto sí. conversar estos temas. A veces mucha gente no quiere oír de estas cosas, pero vivimos en una zona que siempre ha sido afectada por ciclones tropicales, y
los mayas y los españoles, no nos van a dejar mentir, siempre hubo problemas. De hecho, gracias a un ciclón, hubo la combinación de razas, porque Gonzalo Guerrero y Jerónimo y recalaron en Cozumel por culpa de un ciclón sobró su barco y recalaron en Cozumel, y uno de ellos se quedó a vivir Se volvió mal. y se volvió maya, y el otro pues se volvió a ir porque era un padre, se fue, y ese fue el padre de mestizaje. Para que vean hasta dónde influyen los ciclones, ¿eh? Increíble. Bueno, muchas gracias, Inge, y espero Contrario, entonces, perfecto. gusto. Pues este fue el ingeniero Juan Vázquez, montado el gurú del tiempo. Yo les espero en el siguiente En Contexto.